Los años ruedan, corren, y va quedando en una parte de nosotros unas memorias sólidas de algunas cosas. Por ejemplo, ahora el aniversario de la Unidad Popular chilena que llevó el triunfo al presidente Allende, la historia de esos años de construcción de un modelo de socialismo democrático, los debates, el golpe. Cuando uno recuerda, hay, yo diría para mí, dos momentos de una gran potencia. Uno de ellos es la voz de Allende en su intervención en la Universidad de Guadalajara, cuando dijo que ser joven y no ser revolucionario era un contrasentido. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. Yo era un orador universitario de un grupo que se llamaba Habana. Era el grupo más vigoroso de la izquierda. Un día, 395 votaron mi expulsión. De los 400 fueron los que se han muerto, y por suerte no son muchos, solo 2 quedamos en la lucha social. Los demás tienen depósitos bancarios, algunos en el extranjero, tuvieron latifundio, se los expropiamos, tenían acciones en los bancos, también se los nacionalizamos, y los monopolios les pasó lo mismo, pero en el hecho 2 hemos quedado. Y a mí me echaron por reaccionario, pero los trabajadores de mi patria me llaman el compañero presidente. Y el otro suena en la cabeza. Y el otro momento es el mensaje desde la Moneda asediada y bombardeada por el golpe de Estado pinochetista. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Esas frases, se abrirán las grandes alamedas, nos persiguió toda una generación. La manera indigna en que colocaron al borde de la muerte la figura de Allende, el debate posterior de si se había suicidado armado con una ametralladora y casco en la defensa de la Moneda, la represión en el estadio de fútbol, que fue terrible, las historias que a los mexicanos tanto nos afectaban de los chilenos recluidos en la embajada mexicana. Quedan esos dos momentos, pero sobre todo se abre una reflexión que yo creo que es importante que repensemos. Allende, el proyecto del socialismo democrático, y hay varios libros que a lo largo de los años ahí están, nos han seguido. Yo diría que hay que volver a leer las conversaciones con Salvador Allende de Debré. Esta especie de libro entrevista resulta muy ingenioso. Debré venía de la experiencia de la guerrilla del Che, y por lo tanto de las reflexiones sobre la lucha armada en América Latina, el que parecía el único camino para una izquierda radical, y deja que Allende se explique y que Allende cuente y que hable de la génesis, ¿no?, del civilismo. Búsquenlo. Había una edición, creo recordar, del siglo XXI muy interesante. Hay algunos otros libros que con la memoria de estos días me obligaron a rastrear en la biblioteca chilena que tengo en el sótano de mi casa, no en el sótano, en el garage. Uno de ellos era Una vida por la legalidad, que publicó en su día El Fondo, donde hay una reflexión biográfica del general Carlos Prats, el general que trató de impedir el golpe. Y el otro es el libro de Carmen Castillo, Un día de octubre en Santiago, donde cuenta el destino
de Miguel Enríquez, el secretario general del MIR, porque es un reportaje lleno de calor, de calidez y de una visión entrañable de lo que significó el MIR y la parte de la resistencia. Pero, lo que vuelve con gran intensidad son las novelas, ¿sí? En particular una, de Skármeta, que se llamaba, creo recordar, y eso de tener una memoria que está llena de agujeros, como queso Gruyère, resulta divertido, porque cambio los nombres de las cosas. Cuando canto una canción de Cuco Sánchez, le cambio la letra, qué vergüenza, que se llama Soñé que la nieve ardía, creo recordarla. Y el placer de recordar Soñé que la nieve ardía es que es un testimonio súper interesante de Antonio Skármeta sobre los momentos de la construcción del proyecto socialista. Skármeta produjo algunas novelas que dejaron la historia chilena ahí amarrada, enmarcada, la historia del proceso de la unidad popular. La otra es obviamente El cartero de Neruda, lo pueden encontrar en cualquier librería todavía, fue un libro que fue un super bestseller apoyado por la película. ¿Vale la pena volver hacia Allende, hacia atrás? Sí, yo creo que vale la pena por muchas razones. En la medida en que México se está produciendo un experimento de transformación hacia la izquierda de carácter democrático surgido de unas elecciones, las enseñanzas del proceso allendista son importantes, pero sobre todo la comparación de las propuestas y las reflexiones, y sobre todo el rescate de la figura de Allende. Durante algunos años la figura no discutible de Salvador Allende fue bombardeada por materiales surgidos del pensamiento conservador o por una crítica facilona desde la izquierda, llamándolo utopista, criticando su descuido en haber permitido que un ejército no confiable, una parte de un ejército no confiable, pudiera renacer. Por otro lado, se abrió toda una veta, que es la veta de las investigaciones y los libros periodísticos sobre el comportamiento de la CIA, que estaba detrás del golpe. Es una fabricación norteamericana, el golpe allendista. Así como lo había sido la guerra sucia contra Guatemala, ahora reaparecía en todo su poder los juegos sucios de la innombrable compañía interventora del gobierno norteamericano. Hoy, al paso de los años, me pregunto si para un adolescente inteligente y de izquierda y crítico y que lee y que tiene el nombre Salvador Allende significa algo. En el fondo estamos a punto de publicar una historia en cómic de la Unidad Popular, y publicamos hace muy poco los trabajos de Ariel Dorfman, muy importantes además como narrador cronista, importante figura de Chile y por lo tanto del exilio posterior. Un reciente trabajo en Vientos del Pueblo sobre las movilizaciones estudiantiles de este último año, que tienen un tono súper allendista, súper unidad popular entre los jóvenes chilenos y que resultan fascinantes. Ese libro está en circulación y a disposición y es un trabajo periodístico de Ariel Dorfman importante en el sentido de que rescata en caliente, en vivo, estas movilizaciones del movimiento estudiantil. Chile y la experiencia chilena no se ha ido y deberíamos no hacer un esfuerzo. Estas cosas no se hacen por esfuerzo, se hacen por atracción. Volverla a poner sobre la mesa y sacarla del librero. Muchas gracias.